Voy a ponerte un tema mientras tanto. Ya no, Vix. No sé si queréis dar la partida. Dele nomás. Bienvenido, Doctor Strange. Muchas gracias. Bueno, repito entonces, buenos días a todos. Gracias por conectarse a la presentación del journal de hoy. Bueno, como ya les adelantaban en la cadena de correo, lo que vamos a presentar hoy día es el trabajo que publicamos recientemente, el manejo operatorio mediante mensajería de texto versus llamada telefónica en pacientes ambulatorios con anestesia regional continua. Se escucha súper bien, ¿cierto? No, no hay problema hasta ahora. Sí, se escucha bien. Ya, perfecto. Este trabajo fue un estudio randomizado controlado de factibilidad. Este estudio fue presentado en el Congreso del ARRA Internacional en México, en Ciudad de México, el año pasado, y fue recibido el 13 de mayo del 2025 y fue aceptado finalmente en el RAPAM el 4 de septiembre de este año. Es un estudio publicado recientemente. Espero que llegue un trabajo desde el 2024 y se los voy a comentar. Bien cortito, Rapam es una revista que tiene un factor de impacto de 3.5 que la sitúa aproximadamente en el 10º lugar de 68 de los journals más importantes de anestesia y tiene una tasa de aceptancia del 28%, así que poco de mérito nos deja un poco la publicación. Y cortito, partir agradeciendo un par de cosas a las personas que nos ayudaron a desarrollar en el fondo el proyecto. Los internos de medicina, Luis y Christopher, que tuvieron un trabajo principalmente en la transferencia de datos y en el análisis estadístico, un interno bien motivado. Luis actualmente está de general de zona en Natales y Christopher es becado de anestesia. Los enfermeros de investigación, obviamente, Víctor y Karen, que también tras bambalinas hicieron un trabajo de joyería ayudándome con los consentimientos y el enrolamiento y recolección de datos y pacientes. Médico de recuperación, Luis Cortés, principalmente en el Centro Médico de Santa Lucía, que también nos ayudó mucho en la recolección, en el ingreso, en la inclusión de pacientes, junto a algunos anestesiólogos también, principalmente el Centro Médico de Santa Lucía, como Rose, La Piera, etc. El equipo de informática UC, que también otro trabajo de joyería, digamos, respecto a la creación de la plataforma que les voy a mencionar y bueno, todo el software duro que precede un poco el trabajo. Bueno, el equipo docente y el tutor, el doctor Altermat, gracias por la guía y contestar ahí cada pregunta básica que salía todos los días en los pasillos y bueno, también el resto de algunos tutores que también contestaron muchas preguntas que salían todos los días de pasillo también. Bien, entonces, a modo de introducción del trabajo, lo voy a hacer resumidamente mediante un par de hechos, digamos. Y el primer hecho es que existen múltiples razones por las que la anestesia regional continua requiere seguimiento, ¿cierto? Ya sea para controlar el efecto analgésico de nuestro catéter, como su estado higiénico, su estado funcional, cómo está el paciente, y además monitorizar la aparición de efectos adversos y distintas complicaciones que podrían ir ocurriendo desde que este paciente es dado de alta, desde que el paciente se transforma en un paciente ambulatorio, digamos. Y por último, supervisar su correcto retiro al tercer día y, bueno, finalmente el alta del equipo de anestesia o el equipo de dolor. Así que, como decía, hay muchas razones por las que esta forma de dar anestesia y ambulatorizar a nuestros pacientes requiere que los sigamos después del alta, ¿cierto? Ahora, para optimizar el seguimiento,
requiere tecnología que está sujeta a dudas, ciertas dudas, si es que la optimización o la mejora de estos procesos es realmente una forma que nos va a ayudar y nos va a complicar más allá el proceso. Y eso está sujeto al término, a la usabilidad que tenga esta forma en la que nosotros mejoramos el proceso, ¿no? Entonces, no es un hecho que toda persona pueda adaptarse a nuevas formas de realizar el seguimiento clínico y para eso se requiere comprobarlo a través de un adecuado nivel de usabilidad. También lo vamos a explicar más adelante. Entonces surge Alivia UC, ¿cierto? Como una plataforma, una app de seguimiento detrás de un proyecto que es un poquito más grande y el cual fue adaptado para los objetivos que nosotros planteamos y que serán expuestos a continuación. Acá. Entonces, esta es la plataforma de entrada que fue desarrollada para nosotros, la cual fue, se nos entregó una clave secreta, digamos, a cada uno de los integrantes. Y con eso también nos ayuda a mantener la confidencialidad de los datos y la transparencia de esto. Esa es la plataforma inicial, ahí nosotros ingresamos nuestra clave, nuestro usuario. Y posteriormente llegamos a este panel de control en el que nosotros monitorizábamos la lista de pacientes que ingresábamos y con esto podíamos trabajar de distintas formas, ¿ya? Desde acá podíamos generar el mensaje que se transfería hacia la red social o WhatsApp directamente, que fue con la que nosotros trabajamos, para que llegara a este cuestionario que voy a explicar más adelante. Y bueno, muchas más cosas, es decir, si teníamos algún problema con el teléfono lo podíamos cambiar, si queríamos que se repitiera el mensaje también lo podíamos hacer desde acá, y los resultados y las respuestas también llegaban a esta plataforma de la cual nosotros extraíamos la información y hacíamos el traspaso hacia la base de datos oficial que teníamos para todos nuestros pacientes normalmente, hacia Redcap, ¿ya? Así que, yo sé que hay varios que no pueden, que no ven en el fondo la presentación porque van manejando, pero para que sepan, ahí está la plataforma. Se las describo yo para que sepan. Esta es una imagen de más o menos, en realidad esta es una foto directa, o sea, una foto real, digamos, de lo que les llegaba a los pacientes. A la izquierda era cómo les llegaba este mensaje predeterminado, que si quieren se los puedo leer al final, lo tengo, pero un mensaje predeterminado que llegaba a cada paciente el mismo, más o menos 3 veces al día, dependiendo de la periodicidad que nosotros le diéramos. Los educaba brevemente, les daba un mensaje de salida en caso de cualquier emergencia con número y correo, y además había un link que era finalmente la encuesta de usabilidad, que es lo que nosotros medimos y que también se lo voy a explicar en breve. Y a la derecha está cómo se veía este scrolling de la encuesta, ¿ya? Que fue lo que hicimos nosotros fue llevarlo a que sea mucho más sencillo de leer y de contestar, digamos. Sin embargo, y terminando la introducción, existen pocos estudios que evalúen la usabilidad con el grado de usabilidad de los instrumentos tecnológicos, principalmente clínicos, y menos aún o sea, con instrumentos validados y menos aún con instrumentos validados al español, ¿ya? Y entonces, para explicarles un poquito a qué se refiere el concepto de usabilidad, bueno, la usabilidad es la factibilidad que representa una herramienta tecnológica para ser utilizada e incorporada para la solución y optimización de un proceso. Esta escala, perdón, claro, esta escala y, y encuesta que incluye, ¿cierto?, de usabilidad fue desarrollada por John Brook, tiene aproximadamente 10 años y en realidad es una de las escalas más usadas para evaluar usabilidad actualmente, digamos. Y se mide a través de una media de referencia de puntos, en el fondo que va del 0 al 100, que se calcula a través de la respuesta, y que tiene una media de referencia de 68 puntos que representa el percentil 50, que indica una usabilidad aceptable, y 85 puntos que representa el percentil 95, que representa un rendimiento excelente de la herramienta. Ya, eso es como más o menos lo que significa usar este tipo de escala, ¿ya? Bien, respecto a la metodología del trabajo, nosotros hicimos un ensayo clínico aleatorizado prospectivo, fue no ciego, lo hicimos desde junio hasta agosto del 2024 en la red Salud USA Cristus, que incluyó el Hospital Clínico de la Universidad Católica
el Centro Médico Santa Lucía y la Clínica San Carlos. Fue debidamente aprobado por el Comité de Ética de la Universidad Católica y registrado también en el Clinical Trial. Poca huida. Ya. Bueno, los participantes, los criterios de inclusión fueron a todo paciente que fuera a llevar anestesia regional continua, es decir, un catéter ambulatorio entre 18 y 75 años de ASA 1 y 2 y que demostrara un uso competente de smartphone, digamos. Y los no participantes a quienes excluimos nosotros fue, bueno, primero, obviamente el rechazo a participar en esto, la instalación fallida del catéter o la decisión de no uso de un catéter en paño, es decir, que se planificaba como una cirugía que normalmente lleva catéter, pero que dentro de la cirugía en el intraoperatorio, en la conversación con el traumatólogo se decía finalmente que no era necesario o que no iba a llegar por alguna razón. Respecto a la randomización, se asignaron uno a uno usando R en su versión 4.3 en dos grupos, los que llamamos llamada telefónica, un grupo, y el otro app móvil o aplicación móvil. La intervención fue un seguimiento por 3 días con una evaluación estructurada con instrumentos estandarizados. De ahí es donde se desprende la encuesta SUS y una encuesta de satisfacción. En el grupo App Móvil, ¿ya? El llamado al tercer día se fijó como norma de seguridad para pacientes en control y un tercer investigador corroboró la transferencia de datos. Bueno, el WhatsApp con el link que les mencioné al inicio, digamos, de seguimiento, el registro se hacía, cuando el paciente contestaba, el registro se hacía de forma automática en la plataforma a la cual nosotros teníamos acceso, que se llama LiviUC, que ya les mencioné previamente. La transferencia de datos desde RedCap se realizó por 2 personas, específicamente por los internos. Eh, la protección de datos privados fue a través de la clave de acceso que teníamos a la plataforma web de Alivio C. Y al tercer día eran llamados para la encuesta SUS, la encuesta de satisfacción y también corroborar que se haya retirado el catéter debidamente, como lo mencionaba también el aviso inicial de la aplicación, ¿ya? Pero en realidad ahí no nos quisimos complicar mucho eh, con enviar con enviar un mensaje distinto al que llegaba inicialmente, en realidad, ahora sí lo estoy corrigiendo. Y decidimos finalmente a estos pacientes como medida de seguridad que esta llamada también incluyera la corroboración de que el catéter fue retirado, ya, es decir, no los dejábamos completamente libres al último día, sino la gran mayoría en realidad se los había sacado ya, sin problema, ¿ya? Pero era parte de nuestro protocolo de seguridad corroborar que eso haya sido así, ¿ya? Además de aplicarle la encuesta de usabilidad y la de satisfacción. Un tercer investigador corroboró también la transferencia de datos que hacían los internos desde AliUC hasta RedCap. Ya ese tercer investigador era yo mismo. Y al grupo llamada telefónica se le hizo el llamado diario tradicional, digamos, que hace el equipo de dolor o que hace los becados que estén encargados de eso en los turnos, por ejemplo, los fines de semana, como se hace habitualmente, ¿ya? Lo cual se les llama diariamente y se transfieren lo que los pacientes referían, ¿cierto?, a el esquema o a la encuesta predeterminada o estandarizada que se encuentra directamente en RedCap. Por lo tanto, la transferencia era en directo, es decir, no había que hacer ninguna transferencia, sino que era digitación de las respuestas como se hace normalmente, para los que no han tenido la oportunidad de hacerlo y que están conectados. Y bueno, se llamaba por el equipo investigador al tercer día para aplicar solamente la encuesta de satisfacción. Entonces, en resumen, en el fondo, en el grupo aplicación móvil, contestaban la encuesta a través de la mensajería de texto automatizada por 3 días y al tercer día se les llamaba solamente para aplicar las dos encuestas y corroborar el retiro del catéter. Y al grupo llamada telefónica se hacía el método tradicional, que es llamarlo cada día, y el tercer día lo llamaba un equipo investigador solamente a aplicarle la encuesta de satisfacción. Bien.
Respecto a la encuesta SUS que se les aplicaba, bueno, la encuesta ya se lo había mencionado un poco antes, pero tiene un sistema, bueno, tiene 10 ítems, ¿ya? Cada uno con un sistema, con un sistema Likert, o conocido como escala de Likert, ¿ya? Que es una herramienta de medición psicométrica utilizada para evaluar opiniones, actitudes y percepciones sobre un tema en concreto, y en este caso para evaluar usabilidad, ¿ya? Ya les mencionaba que la encuesta determinaba un puntaje de 0 a 100, con el percentil 50 en 68 y percentil 95 en 85 puntos. Y eso se calculó todo al final del proceso. Y la encuesta de satisfacción también tenía un sistema Likert en cada ítem, era una encuesta que medía dos dominios, una con 5 ítems que medía la relación con el anestesiólogo y un ítem de satisfacción general. Como les decía, cada uno también asociado a un sistema Likert de 7 puntos que medía principalmente satisfacción. Y ahí está encuesta, una encuesta que se validó al español también por un equipo de la división de anestesia, específicamente por el doctor Arce con el doctor López hace un par de años atrás, a los cuales les pedimos facilitarnos su encuesta y bueno, gracias a ellos la utilizamos. Respecto a los resultados, o sea, perdón, a los outcomes primarios, ¿ya? Evaluamos, o sea, la usabilidad del sistema de medida por la encuesta SUS dentro del grupo de aplicación móvil. Y en outcomes secundarios, medimos la respuesta y puntuación y satisfacción, respuesta de seguimiento al día 1, 2 y los acumulados hasta el tercer día, la tasa de reconsulta, que podía ser a través del teléfono, departamento de emergencia o hospitalizaciones, y la incidencia de complicaciones relacionadas con el catéter, que podían ser desprendimiento, fuga o síntomas neurológicos, en los cuales incluía tinnitus, disgeusia, etcétera, etcétera. Nosotros definimos en el mensaje que llegaba en la aplicación específicamente toxicidad o, o complicaciones respecto a la medicación como dolor de cabeza persistente. De hecho, lo pusimos tal cual, ¿ya? O sea, dolor de cabeza persistente, sensación de sabor metálico en la lengua, sonido agudo o grave en alguno o ambos oídos de forma persistente, o alteración del grado normal de conciencia o convulsiones. O sea, eso era lo que estaba puesto tal cual en la encuesta, digamos. En el análisis estadístico, la estadística descriptiva incluyó medias o medianas según su distribución, representación de desviaciones estándar o rango intercuartil. Los datos faltantes fue con un método de imputación múltiple, asumiendo que la falta de datos se debía al azar. La normalidad fue con una prueba de Shapiro-Wilk e inspección visual. Comparaciones entre grupos con prueba de T-Student o Wilcoxon para variables continuas. Sí cuadrado o prueba exacta de Fisher para datos categóricos, y para la usabilidad una prueba de una muestra y una cola para comparar puntuación media con los valores de referencia 68 y 85 puntos. Riesgo relativo y odds ratio se calcularon con intervalo de confianza del 95%. Los análisis se realizaron con R en su versión 4.4 y los valores de significancia estadística fueron con una P menor a 0,05. Bueno, con respecto a los resultados, bueno, este estudio se informó siguiendo las directrices de los estándares CONSORT. Aquí tengo que ampliarlo un poquito. Entonces, en el enrolamiento fueron aproximadamente 140 pacientes, los cuales excluimos por distintas razones a 40 y nos quedamos con 100, los cuales fueron randomizados a dos grupos como adelantado, o sea, como decíamos previamente, 50 y 50, de los cuales nos quedamos con 46 y 45 por las razones de exclusión que les había mencionado previamente. Ya, así que hicimos el análisis con 46 y 45 pacientes por grupo. Acá les muestro la tabla demográfica,
¿ya? 46-45 fueron 91 pacientes en total y acá les destaco que la edad media, digamos, fueron 56 años, un 54,9% de ellos fueron mujeres, principalmente ASA2, y los bloqueos que se hicieron con catéter fueron principalmente interescalénico y ciático popliteo, principalmente entre los dos, bloqueo interescalénico, y la gran mayoría de los pacientes fueron en el Hospital Clínico de la Universidad Católica y el Centro Médico Santa Lucía. O sea, la minoría de los pacientes fueron en en San Carlos. Eh, la razón de eso es porque en realidad nos faltaba personal que nos ayudara al manejo, al enrolamiento, la inclusión de pacientes. Así que nos centramos principalmente en estos dos centros, ¿ya? No hubieron grandes diferencias en peso, en índice de masa corporal, en el sexo del paciente, ¿ya? Entre los dos grupos, tampoco en el tipo de bloqueo, etc. Respecto al outcome primario, usabilidad, vemos que, bueno, el análisis entre 46 pacientes, ¿cierto? La tasa de respuesta que tuvimos fue de un 95,7%, es decir, 44 de los 46 pacientes lo respondieron. Y el promedio de respuesta fue de 87,8% con significancia estadística, digamos, para, tanto para el percentil 50, ya, de 68 puntos, como para el percentil 95 de 85 puntos, ¿ya? Lo que en realidad es un resultado súper positivo para nosotros. Es decir, tuvimos una medida, un promedio de puntaje, digamos, bastante alto y es lo que, bueno, les voy a comentar más adelante. Respecto al outcome secundario, satisfacción, tuvimos bueno, también tuvimos una tasa de respuesta bastante alta, el 95,6% de los pacientes respondieron la encuesta y bueno, lo destacable de esta parte era que en general tuvimos respuesta bastante positiva, la mayoría fue sobre el 90% de satisfacción, ya un puntaje muy muy alto, principalmente en la relación que se tuvo con el anestesiólogo. Y también que los pacientes superaron, o sea, cuando se les preguntaba sobre cómo eran las expectativas, la mayoría de las respuestas fueron en relación a que las expectativas fueron superadas respecto a lo que pensaban antes de entrar al proceso quirúrgico, ¿ya? Otro outcome como reconsulta, los efectos adversos en relación al catéter o la tasa de respuesta. Acá tenemos primero claro, no, primero acá está la tasa de respuesta, sí. Tuvimos una alta tasa de respuesta, ¿ya? O sea, el primer día 70%, segundo día 82% y al menos 2 días, o sea, claro, de los 3 días respondieron al menos dos pacientes, o sea, al menos 2 días respondieron los pacientes sobre el 80%, lo cual también nos sitúa en un rango súper alto de respuesta a las encuestas en el total de días, digamos. Ya, esta parte es bien interesante, espera, bien interesante ya que la tasa de reconsulta sí vimos con significancia estadística que fue más frecuente en el paciente del grupo aplicación con un 28,3% versus un 6,7% del grupo llamada, las cuales fueron principalmente a raíz de reconsultas telefónicas. Eso también tuvo significancia estadística. Sin embargo, no vimos eso representado o no vimos diferencia en la consulta en el servicio de urgencia ni en admisión hospitalaria. Y eso, bueno, nos abre una ventana de reflexión que lo hacemos igual más adelante, pero para nosotros es re importante porque eh, bueno, hay dos caminos ahí que nos hacen reflexionar sobre por qué los pacientes reconsultaron más en la aplicación móvil. Nuestra primera impresión era, bueno, quizás quedaron con más dudas, pero por otro lado también tenían eh,
un acceso que era mucho más directo a través del link de acceso o a través del número que les llegaba 3 veces al día, digamos. Así que, bueno, como les digo, ahí nos abre una ventana de reflexión por cuál fue la razón y estos pacientes consultaron más y principalmente a través de vía telefónica, no así en servicio de urgencia y no así tampoco en hospitalización. Y respecto a las complicaciones relacionadas al catéter, los pacientes reportaron, los pacientes del grupo aplicación, ¿ya? Reportaron mayor incidencia de efectos adversos, principalmente a lo que respecta al rescate, a la analgesia de rescate y a los síntomas neurológicos transitorios, los síntomas neurológicos que definíamos nosotros en la encuesta que les llegaba de forma automatizada al teléfono. Y en este punto existen distintos trabajos que hablan de una tendencia de los pacientes a reportar más frecuentemente sus síntomas cuando es realizado de forma autónoma, que es lo que concuerda un poco con nuestros resultados, ¿ya? Em, Respecto a la discusión y conclusiones, que es finalmente, como en resumen, lo que encontramos, como les dije, un promedio de mayor a 85 puntos en la respuesta a la escala de usabilidad con significancia estadística, lo que representaba el percentil 95 y que significa y que la sitúa como con un grado excelente de usabilidad al uso del sistema automatizado al IUC. ¿Qué más? Tuvimos una alta tasa de respuesta al seguimiento automatizado y eso tiene que ver con la facilidad con que manejamos los dispositivos móviles y su plataforma que parece ser transversal, aunque evidentemente queda por precisar qué pasa con la población más longeva, ¿cierto? Y si la brecha tecnológica los afecta de forma particular, eso es algo que evidentemente va a estar en la limitación y en la reflexión final del trabajo. Bueno, y lo que les decía recién, en el fondo, como mayor reconsulta en el grupo de aplicación móvil, pero no mayor incidencia de consulta, urgencia o hospitalización. Abre una ventana de reflexión al respecto. ¿Ya? ¿Cuál fue la razón de la reconsulta de los pacientes? Yo tuve la oportunidad de contestar varias de esas llamadas, digamos, y me llamaba la atención que muchas veces eran por dudas técnicas o cosas que se salían un poco del proyecto, que era, o sea, me tocó responder, por ejemplo, a la licencia, a la realización motora, a la funcionalidad, etcétera. Y bueno, ahí lo que se hacía era un poco asumir neutralidad y reeducar respecto a para qué era el hecho de estas llamadas. Pero bueno, no sé, hay varias cosas que reflexionar ahí en ese punto principalmente porque, insisto, puede ser una reflexión que es positiva o una reflexión negativa a la mayor reconsulta. Así es que el sentido de esto es evitar justamente que se produzcan llamadas telefónicas innecesarias, pero por otro lado los pacientes también estaban mucho más seguros al contestar sus dudas de forma frecuentemente y directa, ¿no? Y bueno, la factibilidad en la integración de la inteligencia artificial en general es concordante con la evidencia previa que ya mostramos. Ya este trabajo de Daniel Gessner que se hizo el 2021 fue uno de los trabajos en los que nos basamos un poco para realizar este trabajo. Sin embargo, ellos lo que hicieron fue medir la tasa de respuesta el primer día con bloqueos de single shot, digamos, ¿ya? Y sí demostraron una alta tasa de respuesta, que fue lo más llamativo de este trabajo. Sin embargo, no evaluaron usabilidad de la encuesta em, y tampoco tenían un seguimiento, ya que era un bloqueo de un solo single shot, digamos. Y bueno, para nosotros es claro, ¿cierto? Nuestro estudio expande la información existente al enfocarse en anestesia regional continua, lo cual no había evidencia, y bueno, sus potenciales complicaciones, ¿no? O sea, lo que ya les he descrito un poco. Quise agregar un poco, yo sé que hay algunas cositas que ya he mencionado, pero los comentarios de los revisores de la revista fue justamente
o inicialmente justificar el diseño y el grupo control. Y bueno, nosotros, les había mencionado, realizamos un estudio piloto de factibilidad con 100 pacientes por conveniencia, pero en concordancia a otro ensayo de Whitehead, por ejemplo, de factibilidad que recomendaban 50 pacientes por rama como proyección suficiente a estudios futuros definitivos. Y por otro lado, nuestro grupo control nos permitió incorporar información robusta respecto a análisis secundarios como satisfacción, tasa de respuesta, etc. Ellos fueron muy enfáticos en cómo se procesó y reportó los síntomas de los pacientes, ¿ya? Y también se los menciona, la encuesta era bien clara en definir síntomas neurológicos y tratamos de ser lo más claro posible, pero claro, los pacientes muchas veces leían cefalea y nos tocó responder muchas veces también esa consulta. Muchas veces era cefalea por cualquier causa, cefalea transitoria o muchas otras veces eran síntomas no relacionados al uso del catéter, pero bueno, ellos activaban la llamada como se les educó y lo que estaba bien en el fondo. Eso. Cómo se gestionó la transferencia de datos y quién la supervisó. En eso también fueron bien enfáticos respecto al uso de data, digamos, que es sensible y privada. Y bueno, lo respondimos previamente, ¿ya? O sea, teníamos la clave de acceso y la verdad que éramos 3 personas las que ingresábamos con clave única. Eh, claro, nos pidieron analizar de manera más extensa la tasa de reconsulta en la aplicación móvil, que era lo que les venía mencionando. Esto igual es bien importante, ya cómo se implementó el lenguaje simplificado en la aplicación móvil. Y bueno, esto no lo mencioné antes, pero lo que hicimos nosotros fue hacer varias pruebas de cómo se leía la encuesta perdón, no la encuesta, sino que el seguimiento automatizado que se le hacía a los pacientes. Hicimos varias pruebas, ya con un lenguaje, porque bueno, no sé si esto lo expliqué tan detalladamente, pero al grupo de llamada telefónica se le hacía la encuesta, ¿cierto? La encuesta que está predeterminada en RedCap. Y al grupo de aplicación móvil les llegaba este mensaje de acceso automático en que los pacientes ingresaban a su seguimiento y en realidad estaba la misma encuesta que se les aplicaba a los pacientes llamada telefónica, pero escrita. Y ellos scrolleaban el fondo del 0 al 10 o dependiendo de la respuesta que la pregunta llevara. Y esta pregunta era de forma simplificada, ¿ya? O sea, dolor dinámico, etcétera. No le poníamos dolor dinámico, sino que explicábamos y desarrollábamos que era un dolor dinámico y ellos podían mover, en el fondo, una barrita para ver cuánto dolor tenían o eleva, ¿ya? Antes de llevar a cabo el proyecto definitivo, digamos, hicimos varias pruebas con, eh, con varias personas. Ahí me ayudaron mucho los becados, en que los incluimos a todos en la plataforma, ¿cierto? Y les mandamos varias veces los mensajes y ellos fueron contestando. Docentes también contestaron el seguimiento y después recibimos también la retroalimentación respecto a qué era o no era sencillo de entender. Sin embargo, es evidentemente un tema a analizar qué tanto se puede simplificar el lenguaje clínico en este tipo de encuestas, ¿ya? Y la brecha comunicacional que existe, y en eso los revisores también fueron bien enfáticos y pusieron ahí una alerta de inmediato, ¿ya? Y cómo y dónde se educó a los pacientes en el grupo app móvil. Bueno, y eso también lo explicamos, no lo expliqué yo en la presentación, pero sí, estos pacientes eran bien educados a cómo iba a ser el proceso de mensajería de texto automática. Entonces nosotros no nos quedamos con dudas respecto a si el paciente iba a poder o no ingresar al link de seguimiento para contestar la encuesta. Y bueno, estuvo reflejado en los resultados, ya que la tasa de respuesta efectiva fue bastante alta, sobre el 80% en la mayoría de los casos. Les describo las limitaciones que vimos nosotros, entre otras, ¿ya? La brecha cultural es un punto importante en la implementación. O sea, la brecha cultural en todo lo que tenga evidencia respecto a mensajería, texto o mensajería o uso de inteligencia artificial en estos procesos es siempre una limitación que está puesta en los trabajos.
ya que si bien el uso de dispositivos, el uso de este tipo de tecnología pareciera ser transversal y ubicuo, la verdad es que existe un segmento que no se nos puede escapar y en general son pacientes sobre 60, 70 años en la que nosotros no podemos asumir que se van a adaptar de la misma manera, así que es una limitación que va, sí o sí. Em, la mejora en la transferencia y recolección de datos, ¿cierto? El traspaso desde Ali a RedCap fue una limitación, potencial vulneración de datos y también de pérdida de datos. Por suerte no ocurrió, pero evidentemente es una limitación que tiene el sistema. Lo ideal hubiese sido o sería plataformas o aplicaciones que hicieran la transferencia de forma directa y, bueno, obviamente que existiera un revisor o alguien que supervise que eso esté llevado de forma correcta, pero era una limitación que teníamos de acuerdo al software. Sin embargo, eso es evidentemente desarrollable en el futuro. La seguridad y la confidencialidad, que ya les he mencionado varias veces, la interacción dinámica entre la inteligencia artificial, la herramienta tecnológica, el paciente y el clínico en términos de lenguaje, alerta y adaptabilidad en la toma de decisiones. Y eso tiene que ver con que la interacción que existió entre la encuesta, el seguimiento y el paciente era estática. Digamos, nosotros definimos una encuesta que no se adaptaba a las dudas del paciente, como muchas veces nosotros ya vamos viendo en distintas plataformas de tecnología telefónica, dudas, consultas al cliente en distintas empresas, en donde, o incluso en aeropuertos o aerolíneas, etcétera, donde la inteligencia artificial o el asistente artificial se adapta un poco a nuestras dudas y se va dinamizando en cómo llevar nuestra consulta. Nosotros en ese aspecto éramos súper estáticos, es decir, la aplicación no era capaz de adaptarse a la duda en específica y eso evidentemente era una limitación, pero también es un punto que es súper desarrollable, en mi opinión, digamos. Eh, que el estudio no haya sido ciego, evidentemente, genera potencialmente sesgo, eso es algo que es evidente, sí. Y la encuesta de satisfacción fue centrada en la relación paciente-anestesiólogo más que en el proceso mismo. Y eso también es algo que es una limitación del trabajo. ¿Ya? Bueno, por último, la contaminación, entre comillas, tecnológica, el uso de data center, la electricidad, y eso genera también una huella de carbono, que es un tema que también se está dando con el uso cada vez más ubicuo de tecnologías de este tipo, que también es importante considerar. Entonces, una reflexión y en a futuro, las herramientas más adaptadas a las necesidades de cada paciente podrán compararse al método tradicional y compararse entre sí. Y bueno, se necesita más estudios con mayor número de pacientes que ayudarán a esclarecer el avance en este punto. Y por último, no olvidar que cada paciente es distinto, comprende distinto y tiene necesidades distintas, ¿ya? Lo cual representa un desafío a la avalancha tecnológica en la que seguimos, estamos y probablemente seguiremos estando durante muchos años más. Así que, bueno, aquí están las referencias que utilizamos, que las puedes ver en el trabajo. Y eso sería. Espero haber sido lo más claro posible. Disculpen las trabas. Dejo los micrófonos abiertos. Abrimos el karaoke y el boliche. Muchas gracias. Bueno, Eric, muchas gracias por la presentación, súper interesante. René, tenéis la mano levantada. Sí, primero felicitarlos por el trabajo. Creo que esta es una forma seria de ir viendo el impacto de la tecnología y de la famosa inteligencia artificial. Ya, poder ir captando en forma práctica y metodológicamente bien desarrollado cuáles son los aportes, limitaciones y cuáles son las nuevas preguntas que va abriendo. Así que me parece súper bien. Así que primero que nada felicitarlos, me parece un gran aporte. Ya. De las preguntas que tengo, básicamente me cuesta entender un poco cuando tú hablas del percentil 95 por 85 puntos, el percentil 50, Ya. con tu escala de usabilidad. ¿Cómo dices Ujú. que algo es usable o no usable? En lo más simple posible, Eric. ¿Cuánto tiene que tener mínimo la población para decir que ese instrumento es usable o no es usable? Ya.
Ok, cuando se les aplica, cuando se le aplica a una población esta escala de usabilidad, se completan todas las preguntas y a través de preguntas positivas y negativas hay una fórmula que está descrita también por el desarrollador de la encuesta, en que si es que las respuestas suman un puntaje de 68 puntos, esa herramienta es usable. Esa herramienta tiene un grado de usabilidad aceptable, digamos. Y con eso, en teoría, uno podría asumir que la herramienta que está intentando incorporar al proceso es usable. Es decir, yo podría usar esta herramienta, ¿ya? O sea, no es tan difícil de usar como podría pensarse o como podría tener la duda. 68 puntos, que era justamente lo que representa el percentil 50 en la escala de usabilidad. Eso es a grandes rasgos, ¿ya? Son 10 preguntas. Cada pregunta tiene un líder no me acuerdo si eran 7 o eran 5 o 7 respuestas posibles. Y en base a esa respuesta se hacía un cálculo que daba de 0 a 100 puntos. Y como le decía, 68 puntos. Si lograbas 68 puntos en esa encuesta, tu herramienta en realidad es usable, digamos. ¿Y qué Esos 60. porcentaje de tu grupo alcanzó esos 68? No me acuerdo Por de eso memoria, te pregunto, es que pero eso no me queda, más, por eso no me queda muy claro cómo interpretar ese dato, Eric. No sé bien, porque déjame. cuando me dice que el 90% está en 85, digo, o sea, un 90% le falta todavía un 15% para llegar a 100. Entonces, por eso No, lo no que me pasa queda es muy que, bien. ya, lo que pasa es que el promedio en puntaje fue 87,8 Ya, puntos. ya. Ese fue Está súper bien. No sé. Y acá tenía está. distribución normal, No sé por lo si, tanto, sí, sí, probablemente, exacto. ya, súper. Sí, Ya, y lo entonces, otro, Eric, ahí me queda más claro. Y lo otro es un par de comentarios con respecto a las dos cosas que tienen diferencias significativas, que son la tasa de consulta telefónica, ¿ya? Y la pesquisa de eventos. Que yo creo que eso, desde mi punto de vista, yo creo que lo interpretaría en forma positiva. De una u otra manera das cuenta que con tu metodología permites al paciente estar más en contacto con tu seguimiento, que es el gran miedo que tenemos cuando mandamos un paciente con un dispositivo para la casa, ¿ya? Entonces yo creo que probablemente hay que escarbar un poquito más y ver cuántas de esas reconsultas tenían que ver con la parte anestésica, quizás hacer un poquito de análisis, un análisis secundario, hacer un análisis del contenido, si es que ustedes sí. guardaron registro de todas esas cosas, ¿ya? Bueno, Del contenido de esta reconsulta, exacto. y eventualmente también es lo que tú dices, si yo le estoy diciendo, estoy induciendo de una u otra manera respuestas cuando estoy buscando síntomas en forma dirigida, y eso ya se ha visto también para seguimiento de pacientes con daño nervio periférico y cosas por el estilo, así que súper bien. Bueno, en ese punto nuestra reflexión justamente fue positiva. Bueno, nosotros estábamos haciendo el trabajo, así que la verdad que esperábamos igual estábamos un poco sesgados con verlo de forma positiva, pero la verdad que a mí me tocó muchas veces contestar ese teléfono, digamos, y hacer el nexo con el equipo de dolor cuando era necesario, por ejemplo, si era un sábado o un domingo. Y o sea, les aclaro en ese punto, justamente muchas de ese contacto eran por consultas de otro estilo, digamos, pero que no tenían muchas veces que ver con alguna complicación. Pero sí la interpretación que nosotros sacamos de ese punto era que, pucha, los pacientes agarran el teléfono y está súper. Creo que por ahí tengo el mensaje como para mostrárselos grande, pero es súper claro y súper fácil de acceder a la reconsulta. Es decir, tú aprietas o sea, está el link de la encuesta, o sea, de seguimiento, debajo dice como, recuerde que ante cualquier duda, por favor, este es el número y este es el correo. Y ese mensaje le llegaba todos los días, si es que no lo contestaban, le llegaba incluso 3 veces al día. Entonces era súper fácil para el paciente decir, chuta, ¿sabes que me quedó la duda con esta cuestión? Pum, apretaban o el número y llamaban al teléfono de dolor o, ¿cómo se llama? O el correo electrónico o había muchos que tenían mi número porque yo tenía que agregarlo al sistema, ¿cierto? Y en ese traspaso de datos tenían mi número y algunos me llamaban a mí y ahí yo trataba, como les decía antes, de ejercer un poquito de neutralidad y decir, miren, en realidad yo no puedo contestar esta cuestión porque si no se nos cae el trabajo, digamos. Pero
pero siga las instrucciones, bla, 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 no sé qué. El doctor Alterman tenía la mano levantada igual y deadlift. Sí, no, pero era un poco para complementar, pero todo súper bien lo que dijiste tú. Así que dale deadlift nomás. Ya, ahí sí. ¿Me escucho? Sí, Perfecto. Oye, primero que todo, Eric, te quiero felicitar. Yo creo que es buenísimo estas instancias del Journal Club en que los presentadores presentan sus propios trabajos. No es tan frecuente, habitualmente presentamos trabajos de afuera, así que es un orgullo y un honor que puedas presentar tu trabajo, así gracias. que te felicito. Esa es la primera cosa, felicitarte. Segundo, me quedan un par de preguntas. La primera es, no te explayaste muy en detalle respecto a los pacientes que fueron excluidos del trabajo y me gustaría saber cuáles fueron las razones de exclusión, pensando que los criterios de inclusión era que los pacientes tuvieran como buen uso de smartphone o uso competente de smartphone, no me acuerdo las palabras, Sí. y de exclusión que los pacientes rechazaron. Entonces no sé cómo estaba compuesto ese grupo de pacientes que está excluido del trabajo. Ya acá puse el flujo consort para explicarlo un poco mejor. Ujú. Mira, hubieron pacientes que rechazaron participar directamente, aunque fueron los menos. La principal razón por la que en que los pacientes fueron excluidos fue porque si bien eran pacientes que habitualmente llevaban un catéter en la cirugía y en realidad yo, el doctor Altermat, Víctor o el becado que estaba en regional en ese momento sabían que iba a catéter, entonces se nos encendía la alarma y decían, oye chicos, acá hay un paciente potencialmente enrolable. Entonces cumplía en el fondo todos los criterios para incluirlo. Dentro de la cirugía, por alguna razón, se desistía de utilizar el catéter. Entonces, en ese caso, esa fue una de las principales razones que los dejamos fuera. Y otra razón que igual fue importante, que la vimos frecuentemente, era que si bien habían pacientes potencialmente enrolables, no teníamos disponibilidad de alguien que vaya y lo enrolara directamente. Entonces se nos quedó fuera. Pero la principal razón fue la desistencia de utilizar el catéter que nosotros Ya. no podíamos prever, digamos. Firmábamos el consentimiento, le explicábamos, le decíamos que se iba a randomizar, un poco lo educábamos, pero de repente salía de la cirugía y le decíamos, puta, sorry chicos, no, al final no llegó catéter y bueno, queda fuera. Y dentro de los Ok. pacientes que entraron en la randomización de 100 de los 100 hubieron poquitos con los que no analizamos. Y la principal razón fue porque hubo falla del catéter, hubo falla en la instalación y se desistió finalmente, que fueron uno o dos pacientes. Y los otros fueron, que si no mal recuerdo, fueron dos los que finalmente quedaron hospitalizados. O sea, tenían el catéter, pero quedaron hospitalizados. Entonces ahí se nos cayó un poco el modelo porque, Claro, porque no tenía sentido, porque igual los iba a ir a ver el equipo de dolor, entonces se nos caía por, lógico, por satisfacción, por todo. Así que si te pudiera como graduar, digamos, cuáles las razones más frecuentes, la primera era enrolamiento y que no salió con catéter, que no pudimos prever, eso fue lo más frecuente, y de ahí hacia abajo pacientes que quedaron hospitalizados y que rechazaron la intervención. No sé si me expliqué ya. bien, pero Sí, entiendo perfecto. O sea, básicamente no debería haber riesgo como de sesgo de selección, de que seleccionaste a pacientes solamente que son, no sé si nativos digitales o como con mayor no, 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 alfabetización no. digital. De Ok, hecho, la gran mayor, hubo un gran, o sea, hubieron varios pacientes sobre 60 años, digamos, no era la mayoría, pero eran varios, y la ya. comprobación ahí fue, primero, les preguntábamos si es que ellos usaban WhatsApp normalmente. Entonces, habían Mm, algunos que nos decían, sí, yo uso WhatsApp, videollamada, etcétera, ya con eso los considerábamos como uso competente, en el fondo lo demostraban. Y aquellos mm, que no en el fondo lo que hacíamos era hablar es que muchos nos decían como, no, yo no, pero la verdad que mi hijo así o sea, me maneja toda la cuestión y nosotros ok, hablábamos con el familiar y decíamos, mira, para esta cuestión, en el fondo sí, no se preocupen, dale, estamos de acuerdo con el estudio, yo me encargo de supervisar que conteste él la encuesta, yo le voy a hacer las preguntas y yo lo voy a contestar.
No sé si eso en pueda pasar con un particular, sesgo, pero sí, sí. sí, Dime. ese escenario en particular, ustedes no sé, lo registraron, qué sé yo, como pacientes que necesitaron ayuda para ocupar la app. No, no lo registramos específicamente, Ah, solamente lo comenté. Sí. ok, ya, perfecto. Oye, y finalmente, porque nos quedan pocos minutos, una pregunta, ¿por qué decidieron hacer la encuesta de satisfacción como la hicieron? O sea, porque entiendo que la mayoría de las preguntas respecto como del manejo anestésico y no como del proceso en general. ¿Por qué decidieron darle ese enfoque si es que su intervención era la app? Ahí me quedé un poco... Sí, sí, no, eso o sea, una duda súper válida. En realidad, nos costó dar con una encuesta de satisfacción que lograra como englobar nuestro objetivo, ¿ya? Queríamos evaluar satisfacción aprovechando que teníamos un grupo control, aprovechando la posibilidad de generar outcomes secundarios, digamos. Pero nos costó llegar a una escala de satisfacción validada al español que tuviera o que englobara los objetivos que nosotros teníamos. Por lo tanto, la que utilizamos fue un poco amplia, que fue una crítica que nos hicieron los revisores. Lo mismo que nos preguntaste, nos hicieron los revisores, digamos. Por eso mismo, que es una encuesta que no necesariamente engloba el proceso que nosotros estábamos evaluando, pero la verdad que nos quedamos cortos de data y de información, ¿no? Como digo, no logramos dar con una encuesta que nos hiciera más sentido que esta, digamos, así que fue la que aplicamos. No sé si ahí el Doc Alterman tiene algo más que decir, pero... No, tal cual, ese es el tema. Yo creo que ahí es claramente una falencia del trabajo y en el futuro, si vamos a evaluar satisfacción, va a que buscar otras formas de medirla, absolutamente. Oye, Ale, luego tenéis la mano levantada, súper cortito, porque estamos ahí como en la quema. No, solo no era ni una pregunta. Felicitarlo a ambos y a todo el equipo porque me parece notable haber sido capaces de realizar un trabajo y en muy poco tiempo haberlo llegado a publicar en esta revista. Así que nada más, felicitaciones. Bueno, gracias, Gracias. Ale. Oye, yo para cerrar, aparte de agradecerle a Eric la presentación, la buena onda y haber madrugado y haberme salvado yo de tener que hacer la presentación. Yo creo que es un súper buen ejemplo de las cosas que se pueden hacer acá en la edición. Sí. Una sola cosa que como que pasa un poco colada, estamos hablando harto de IA, y estrictamente la IA aplica en la aplicación grande de Alivia y no en la aplicación light que estamos utilizando acá. Y de hecho el follow-up del trabajo es a una segunda pata ahora, en donde efectivamente vamos a tratar de instalar modalidades adaptativas que lo que hagan es capturar datos interactuando con los pacientes justamente para resolver los temas que ustedes mencionaron, que tenían que ver con esta aumenta de consultas y que en el fondo la aplicación sea capaz de contestarla como para tener un filtro adicional, un triage adicional de lo que es realmente importante. Así que eso es un poco el objetivo de seguir con esta línea de investigación. Ya queridos, Flaco No, de la Fuente. una cosa que detectaron ustedes es que las preguntas de los pacientes no son solo sobre anestesia, sino son sobre No, po, su evento clínico global. Entonces yo creo que para exacto. una segunda pata es súper bueno tener eso en consideración y pensar que Sí. la app de seguimiento es una app no solo de dolor. Absolutamente, o sea, tiene que ver con cuestiones administrativas y probablemente también cuáles son los alcances de una IA, porque tampoco es que se pueda poner a hacer diagnóstico o mandar al paciente directamente a la urgencia ante cualquier cosa, digamos, porque puede ser un arma de doble filo, absolutamente, pero es lo que hay que evaluar ahora. Exactamente. Ya vos, queridos, vamos a cerrar acá. Eric, como siempre, gusto en verte. Profe, Gracias a todos por igualmente, conectarse. Nos estamos gracias a Chao, que viendo. todos, estén bien. que estén muy Gracias. bien, Chao, buena chao. Felicitaciones. jornada, Chau. Gracias. chao. Chau. Vale.